Ha pasado más de un año desde que el presidente Nayib Bukele ordenó ejecutar el régimen de excepción en El Salvador, una medida que suspende derechos constitucionales de los ciudadanos, pero que, según el gobierno, es la única forma de controlar la violencia y las pandillas. Aunque muchos aprueban la gestión de Bukele, otros advierten sobre lo que llaman el deterioro institucional del país. Así informaba La Voz de América, que se transmite desde los Estados Unidos. Human Rights Watch acaba de publicar su informe mundial 2025 de países, entre los que se encuentra El Salvador. Uno de los temas del informe está referido a la independencia judicial y el Estado de Derecho en ese país. En el informe se afirma que en El Salvador se ha socavado el Estado de Derecho mediante la cooptación de los tribunales y la aprobación de cambios legislativos que amplían el control del gobierno sobre el Poder Judicial. En junio del 2024, la OEA publicó su investigación sobre Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador, sobre la instalación de un régimen de excepción como política de seguridad ciudadana, acceso a la justicia, libertad de expresión, periodismo y derechos humanos. En el año 2023, durante el gobierno de Biden, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también hizo público su informe, señalando que, bajo el régimen de excepción, han disminuido los reportes de violencia por pandillas, pero las detenciones arbitrarias y las audiencias previas a juicios masivos socavaron el Estado de Derecho, el debido proceso y exacerbaron las condiciones históricamente difíciles en prisiones superpobladas. Hola y bienvenido a todos. En Punto de Agenda trataremos El Salvador, Estado de Excepción e Independencia Judicial. Me acompañan Blanca de las Casas y Carmen Urquiaga. Comenzamos. Las cifras sobre homicidios publicados por la Fiscalía General de El Salvador muestran un total de 114 homicidios intencionales en el año 2024. Todo un récord de descenso, teniendo en cuenta que ese país era considerado uno de los más violentos del mundo. En el año 2022 registró casi 500 casos. En el 2015 registró el mayor número, con 115 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cifras revelan una baja considerable de muertes violentas, como se aprecia en el gráfico, pero también hay serios cuestionamientos sobre la independencia judicial bajo el régimen de excepción que se vive en ese país. El Salvador es un país centroamericano. Sus vecinos son Honduras y Guatemala. Tiene 6.300.000 habitantes, 21.000 kilómetros cuadrados de área, con un ingreso per cápita de $4.500. Una investigación de Melissa Salgado del año 2012, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, titulado Factores claves para entender la violencia en El Salvador, relata que en la década de los 70 se desarrolló una profunda crisis y en enero de 1981 se inició una guerra civil que dejó más de 70.000 muertes. El conflicto interno concluyó en enero de 1992 con el Acuerdo de Paz. A partir del año 2003, la violencia comenzó a experimentar un crecimiento constante, coincidiendo con la aplicación de políticas antidelitos, denominadas la mano dura en el 2003, la super mano dura en el 2004 y el Plan Zariza en el 2007, todos sin éxito. Las pandillas surgieron tras el fin de la Guerra Civil de 12 años, entre 1980 y 1992, y fueron resultado de las deportaciones de integrantes de bandas afincadas en Los Ángeles, ciudad donde las pandillas habían desencadenado violencia en las calles. Al ser deportados a su país de origen, encontraron las condiciones necesarias y favorables para su crecimiento. Las bandas más conocidas son la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18, que controlaron el territorio, provocando el éxodo masivo de salvadoreños hacia el norte, principalmente hacia los Estados Unidos. En el año 2019, con el gobierno de Bukele, se inició una política anticriminal que se inició en una primera fase, llamada control territorial, y luego con la construcción de SECOT, una penitenciaría que alberga a más de 70.000 reclusos. Las cifras demuestran que las políticas del gobierno actual han logrado una baja sustancial de la criminalidad,
Los cuestionamientos vienen en el sentido que bajo esa política de control de la delincuencia se estaría afectando la independencia del sistema judicial, el equilibrio de poderes y, por otro lado, los encausados no cuentan con las garantías de un debido proceso. Precisamente WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, publicó que al menos 1 de cada 10 privados de la libertad era inocente y que la prensa y la sociedad civil estaban bajo ataque. Precisamente la ONU en el 2023 había indicado que lo prolongado del estado de excepción socava las posibilidades de un juicio justo. Buenas tardes, comisionadas y comisionados y secretaria ejecutiva. Soy Sidney Blanco, de El Salvador. Pertenecía a la carrera judicial durante 25 años y fui cesado en 2021 en virtud de una reforma a la ley de la carrera judicial por tener 60 años de edad. En El Salvador, la independencia judicial ha sido denigrada y destruida por el presidente de la República y por la Asamblea Legislativa en complicidad con la Corte Suprema de Justicia. Esto sucede desde 2021 y se puede evidenciar de muchas maneras. Primero, la actual Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo de 2021 sorpresivamente y sin derecho a la defensa ni imputaciones específicas a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Inmediatamente nombró sustitutos que han demostrado fidelidad y lealtad a las políticas gubernamentales y legislativas. Como consecuencia, no hay control judicial efectivo de los actos del poder político. Segundo, en septiembre de 2021 se reformó la ley de la carrera judicial y se ordenó el cese inmediato de jueces y juezas de 60 años de edad o más. Dicho cese violó los derechos a la seguridad jurídica, a la dignidad y derechos contenidos en la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores, como el derecho a no ser discriminado y el derecho al trabajo. Tercero, la Asamblea Legislativa ha proferido leyes contrarias a los estándares del sistema interamericano, como las que regulan los jueces sin rostro, juzgamiento en ausencia, indeterminación de un plazo razonable para la prisión preventiva, jueces ad hoc, entre otros. Los jueces y las juezas no se han atrevido a aplicar el control difuso de constitucionalidad ni de convencionalidad por temor a represalias. Cuarto, desde hace un año está vigente el régimen de excepción, que suspende derechos y garantías constitucionales. Se han detenido durante este periodo más de 65.000 personas y aunque se han presentado masivas demandas de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, esta no emite pronunciamientos o simplemente las rechaza. Muy pocos jueces o juezas han adoptado decisiones judiciales garantistas. Quinto, la Corte Suprema de Justicia, encargada de administrar la carrera judicial, ha desnaturalizado los procesos de elección de jueces y juezas, nombrando a muchos sin seguir los procedimientos legales. Ha decretado reserva de información respecto de los nombramientos y las hojas de vida de estos jueces que están nombrando. Ha realizado traslados arbitrarios de jueces y juezas bajo criterios de premios y castigos, en atención a lealtades, opiniones o actitudes de los funcionarios. Ha aplicado también el humillante régimen de disponibilidad para jueces y juezas mayores de 60 años, los ha cesado de la carrera judicial y, a pesar de haber permanecido en ella por muchos años, ahora ingresan a una especie de contratación temporal en abierta violación a nuestra Constitución. Asimismo, la Corte ha exhortado ilegalmente a jueces y juezas a renunciar antes de la vigencia de la ley que ordenó el cese a cambio de dinero. Soy uno de los 4 jueces que no renunciamos al cargo a cambio de dinero, ni solicitamos a la Corte Suprema de Justicia continuar bajo ese humillante régimen de disponibilidad. Fui literalmente cesado tras 25 años de carrera judicial por haber cumplido 60 años de edad. Señores comisionados y señoras comisionadas, los jueces y juezas en El Salvador tienen miedo a expresarse libremente, a ser destituidos, trasladados arbitrariamente, procesados penal o disciplinariamente por ejercer el cargo con independencia y a ser vistos en compañía de colegas valientes que continúan desafiando el poder político que aplasta y destruye el Estado de Derecho. La falta de independencia judicial no solo afecta a quienes ejercen la judicatura, sino que destruye la democracia y normaliza las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Sobre el índice del Estado de Derecho, World Justice Project en el 2024 ubicó a El Salvador en el puesto 111 de 142 países, en un ranking que mide con las cifras más altas a los países donde más se afecta la institucionalidad. La independencia judicial está escrita en el artículo 172 de la Constitución salvadoreña. La Fundación para el Debido Proceso, en las conclusiones de su resumen ejecutivo, señaló que existe debilitamiento deliberado del sistema judicial desarrollado en 3 fases: la preparación de la crisis, la captura de los más altos estamentos judiciales y la precarización de la función jurisdiccional. Seguridad versus derechos humanos, esta es una de las preguntas que desde El Salvador responderá nuestra entrevistada Ana Santos Guardado, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. Adelante con la entrevista. Buenos días, nos encontramos con Ana Santos Guardado. Ella es docente y directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Centroamérica de El Salvador. Nuestro cordial saludo. Gracias por la invitación. En la experiencia salvadoreña, concentrar poder político hace más eficaces las políticas públicas de seguridad ciudadana. Bueno, creo que no solamente tenemos que ceñirnos a la realidad salvadoreña, sino en general lo que la realidad a través de la historia nos ha dicho, y hemos venido de un lugar donde queremos huirle a concentrar el poder en una sola mano, porque ya la historia nos ha señalado qué es lo que pasa cuando el poder está concentrado en una persona o un círculo pequeño, y para eso es que tenemos la separación de poderes. Entonces, en el largo plazo, aun cuando quizás podemos ver en términos de eficacia inmediata que pueda tener resultados concretos y visibles, pero en el fondo también sabemos que en el mediano y largo plazo eso no nos lleva a ningún lado, porque el poder concentrado lleva a que se abuse de ese poder, y el poder ilimitado también tiene una repercusión negativa en los derechos humanos. Por tanto, concentrar el poder de ninguna manera va a ser algo positivo, sino que necesitamos siempre un poder controlado, un poder limitado, que esté sujeto justamente a esos pesos y contrapesos, y que tenga siempre ese enfoque de perspectiva de cuidado de derechos humanos, que si no, vemos que fácilmente se puede abusar del poder, y sobre todo las repercusiones negativas que se tiene cuando no hay nadie que controle ese poder. Por tanto, creo que el enfoque no debe estar enfocado tanto en términos de eficacia solamente, sino también ver las distintas aristas de cara al cuidado de la población en general, en este caso de la salvadoreña. ¿Es posible una política exitosa de seguridad ciudadana sin entender las causas estructurales sociales? Creo que es importante tener en cuenta qué se va a entender, por ejemplo, por algo exitoso, y también qué vamos a concebir por seguridad como tal. ¿Por qué menciono esto? Bueno, primero porque a veces también por las necesidades en las que nos encontramos ahora en nuestros países, sumergidos en violencia y demás, queremos ver resultados, por supuesto, inmediatos. Y a veces tenemos a pensar que lo eficaz o lo que resuelve, o, por ejemplo, algo exitoso, es lo que se nos hace creer que, bueno, medidas de populismo punitivo, que si las vemos de manera aisladas, son buenas porque, por ejemplo, puede ser que reduzcan algunas tasas de homicidios, de extorsiones, de robos, etcétera. Pero justamente los problemas, dependiendo obviamente de las particularidades de nuestros países, pero la mayoría de los problemas de Latinoamérica tienen raíces estructurales de problemas sociales, a veces socioeconómicos, por ejemplo, sociopolíticos, etcétera. Y no podemos pensar, por ejemplo, que deteniendo masivamente a personas y dejándolas encarceladas por un tiempo indefinido, con eso estamos resolviendo el problema. Estamos conteniendo el problema. Es como intentar dar una pastilla para un dolor, y que efectivamente esa pastilla nos va a quitar el dolor, pero va a ser algo temporal, momentáneo, y que no está atacando las causas reales de por qué quizás estoy teniendo ese dolor. Y para eso yo necesito escarbar un poco más y trabajar esa otra parte. Necesito explicar o más bien poderle dar solución no al síntoma que tengo, sino a la causa de la enfermedad que estoy experimentando,
Y por eso es que es importante, tanto en el mediano y en el largo plazo, poder apostar a esos problemas estructurales y ver, por ejemplo, en nuestro caso en El Salvador, que hemos sufrido la violencia de pandillas por muchos años, ver las distintas aristas que tiene ese problema pandilleril. Obviamente necesitamos tomar medidas inmediatas, medidas del corto plazo, pero acompañadas con medidas que aborden el mediano y el largo plazo. Necesito también trabajar en las juventudes, necesito apostarle a la parte social, no solamente como a veces se decía acá en El Salvador, no solamente, por ejemplo, construir una cancha de fútbol, sino más bien poder de manera integral abordar los distintos elementos que se requieren para una política de seguridad. Actualmente en El Salvador una apuesta de política de seguridad integral no existe y necesitamos ir avanzando con un diálogo entre distintos sectores porque justamente este tema toca a varios sectores. Entonces, desde la expertise de cada sector, desde la perspectiva de cada sector, poder generar propuestas para ir avanzando y que estas vayan acompañadas, sí, de otros elementos más represivos, que el Estado tiene esa capacidad, pero todo dentro del marco de la legalidad y del marco del respeto de los derechos humanos. Por tanto, actualmente una política exitosa de seguridad no va a ser exitosa en el mediano o largo plazo si yo no la acompaño de atender justamente las causas sociales que la derivan. Y yo no puedo pensar que esos problemas sociales se van a contener, insisto, teniendo encarceladas a las personas y también generando esa separación del núcleo familiar, del caso en El Salvador de algunas personas que han sido detenidas, que no tienen vínculos con pandillas y que la niñez ha quedado un poco en abandono al cuidado de una abuela que no tiene las capacidades para hacerlo, etcétera. Entonces, por eso es importante ver de manera integral y no cortoplacista un tema tan delicado como el de la seguridad. En su país, bajo el estado de excepción, ¿está amenazada la independencia judicial? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es al revés, es decir, la independencia judicial había estado amenazada y realmente una independencia judicial que no solamente se ha quedado en amenazas y ya en hechos concretos que dañan la independencia judicial. Y como consecuencia de eso también vemos la situación que tenemos hoy por hoy en el estado de excepción. En el 2021 se ganaron las elecciones de la Asamblea Legislativa en mi país. Es una asamblea unicameral y como primer acto de la Asamblea Legislativa, que fue ganada por mayoría del partido del presidente Bukele, se destituyeron en ese mismo día a magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es como un tribunal constitucional o el máximo tribunal en El Salvador. Y en el mismo acto se colocaron a nuevas personas, personas afines al partido de gobierno, afines al presidente, y se destituyó al fiscal general y también se colocó una nueva persona. Nada de esto siguió el debido proceso, nada de esto respetó lo que señala la Constitución y las leyes, y por tanto, con el presidente liderando el Ejecutivo, con su partido con mayorías en el Legislativo y colocando personas afines a él en la Sala de lo Constitucional y en la Fiscalía, ahí tenemos completamente todos los poderes capturados y eso hace que también, como la Asamblea Legislativa es la que elige funcionarios de segundo grado, no hay en este momento ninguna institución independiente e imparcial en El Salvador, lastimosamente, y esto no es ninguna exageración. En cuanto a la independencia judicial, hay algunos pocos jueces que se mantenían como muy firmes en su imparcialidad e independencia, pero estos han sido removidos o han sido desplazados a otros tribunales más pequeños al interior del país, por ejemplo, y eso hace también que una vez se llega al poder por parte, o más bien a controlar el sistema judicial a través de la Sala de lo Constitucional, luego se aprueba también una reforma a la ley de la carrera judicial que permitía esta movilización y destitución de jueces que tuviesen más de 30 años de ejercicio o más de 60 años. Y el argumento para ello fue combatir la corrupción, es decir, utilizando un criterio etario, se quería combatir la corrupción, lo cual no tiene ninguna correlación ni ningún sentido.
Y eso hace que hoy por hoy, ahora también con un estado de excepción, donde hay personas que son criminalizadas de manera general, porque no solo han sido detenidas personas con vínculos de pandillas, hacen que esta independencia judicial se vea mermada por el temor que hay, porque también tenemos jueces sin rostro que están procesando todas estas personas en el marco del régimen de excepción, cuando ya sabemos qué es lo que ha hecho la Corte Interamericana al respecto, y en general una situación de falta de independencia judicial, que muy probablemente si tuviésemos independencia judicial, tres cosas no hubiesen pasado en El Salvador. Una, la prolongación tan larga del régimen de excepción, porque muy probablemente, no tengo cómo asegurarlo con certeza, pero muy probablemente hubiese sido declarado inconstitucional luego de varias prórrogas porque no cumple con el requisito de la temporalidad. Lo segundo es las reformas en este contexto del régimen de excepción, reformas en materia penal y procesal penal que son regresivas de derechos humanos y también que no respetan la Constitución. Muy probablemente también esas reformas hubiesen sido declaradas inconstitucionales. Y algo muy importante es que hoy por hoy el presidente Nayib Bukele fue reelecto de manera fraudulenta a la Constitución porque nuestra Constitución prohíbe en al menos 6 artículos la reelección inmediata, pero a través de una interpretación de estos magistrados que son afines a él, se permitió la reelección inmediata, cosa que no hubiese existido si se tuviera magistradas independientes que no por congraciarse con el Ejecutivo hubiesen avalado una reelección, siendo que nuestra Constitución es tan explícita de cómo no se debe postergar a una persona en el poder. Finalmente, bajo el estado de excepción, ¿son eficaces las acciones de habeas corpus en El Salvador? Lamentablemente no han sido eficaces ni efectivas en absoluto, porque, bueno, sabemos que a la hora de tener una persona detenida, una posibilidad es presentar una demanda de habeas corpus y poder continuar con el proceso. Sin embargo, acá se han presentado en El Salvador más de 3.000 habeas corpus, los cuales en su mayoría han sido no admitidos, declarados improcedentes, y solo 11 de esos 3.000 han sido declarados, o sea, se han sido aceptados y resueltos eficazmente. Entonces, no se resuelven los habeas corpus, pasa mucho tiempo, o si no son declarados inadmisibles, si no son declarados improcedentes, solo una pequeña parte llega hacia el final y de estos solamente 11 han sido resueltos favorablemente. Entonces, no se vuelve como un arma efectiva para poder contrarrestar las injusticias del régimen de excepción. Es importante tener en consideración que en El Salvador, en el marco de estos 3 años del régimen de excepción, se han detenido a más de 85,000 personas. El Salvador es un país pequeño, es un país con un sistema, previamente el régimen de excepción, un sistema carcelario, judicial, penitenciario, colapsado. Entonces ahora sumarle a eso el procesamiento de 85,000 personas, por supuesto que no queda espacio para pensar en un debido proceso y para poder procesar correctamente todas estas demandas, como menciono, tanto de habeas corpus, también tenemos inconstitucionalidades, tenemos amparos, pero que estos no han sido correctamente procesados también. Y a esto le añadimos lo que mencionaba antes, que pues de alguna manera estos magistrados, los magistrados de la Sala de lo Constitucional son los que resuelven los habeas corpus, son estos magistrados que están en contubernio pues con el gobierno de El Salvador y que por tanto no hay una apuesta real a que esta situación pueda cambiar, porque sabemos que están también a las órdenes de lo que diga el Ejecutivo. Así que pues no son, o los habeas corpus no son una medida que pueda utilizarse de manera eficaz, y que es un problema ahorita también porque como muy probablemente sabrán, no solamente tenemos el problema ahora de las personas detenidas en el marco del régimen de excepción, sino también tenemos
migrantes, sobre todo venezolanos que están acá y cuyas familias quieren saber algo de cómo están las personas que han sido detenidas. Y bueno, esa es la situación actualmente, de falta de respuesta, de recursos efectivos como debería de ser, de garantías judiciales, de garantías procesales que no existen hoy por hoy en El Salvador. Muchas gracias por su participación, por su tiempo, directora. Con mucho gusto. Buen día. Para concluir, es indudable que en El Salvador las cifras y la realidad demuestran que la violencia en las calles ha disminuido. Sin embargo, organismos internacionales como la ONU, la OEA, la CIDH, en su momento el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Human Rights Watch, WOLA, la Fundación para el Debido Proceso, entre otras, han venido advirtiendo el deterioro de la institucionalidad en El Salvador y la afectación a la independencia judicial. En el 2005, Andrés Oppenheimer publicó Cuentos Chinos, advirtiendo que en Latinoamérica la institucionalidad se encontraría amenazada, teniendo a la inseguridad como justificación. ¿Será que el tiempo le dio la razón? Dejo ahí la pregunta. Hasta la próxima edición.